Dios, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sabemos que todas estas personas que estaban ahí cuestionando al Señor habían despreciado al Señor. ¿Quién eran? Los saduceos. Ya en el versículo 34 se acerca un fariseo, ¿no? Y había hecho callar, dice, a los saduceos. Esa era la otra religión que había en ese tiempo, ¿no? Y entonces se dirigió al Señor uno de estos intérpretes de la ley, que son los escribas. ¿Y cuál era la razón de su pregunta? Ahí clara el escritor dice, por tentar. Cuando alguien se está tentando, como estas personas tentaban al Señor, ellos no querían una respuesta. ¿Sabes lo que querían? Buscar una ocasión para menospreciar una vez más y burlarse de él. Que esas cosas no sean en nuestra vida, ¿no? Jamás, ¿no? Si tú eres un cristiano, un hijo del Señor, que siempre busque una respuesta de Dios y Él te la va a dar, ¿no? Pero si en algún momento tu corazón se ha enfriado y andas cuestionando a Dios, es muy peligroso ese camino, ¿sí? Porque Dios no puede dar una respuesta a un corazón como esta gente, ¿no? Que buscaban preguntas, pero no era porque querían la respuesta, sino que querían tentarle. ¿Y cuál era la pregunta? Ahí dice en el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le responde, ¿cuál era ese gran mandamiento? Y el Señor dice en el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿El Señor le respondió bien? Claro que sí. Pero ya después, más adelante, el Señor termina acá, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando uno hace una comparación en los evangelios de estos pasajes, en otra parte, uno de estos hombres que le preguntó dice, ¿quién es mi prójimo? Qué impresionante, ¿no? Le preguntan y después el Señor le da la respuesta, sabiendo que el primer y gran mandamiento es amar al Señor con todo su corazón, alma y mente, y el segundo es amar a su prójimo, como a sí mismo. Y el mismo que le pregunta dice, ¿quién es mi prójimo? Qué interesante, ¿no? Que cuando alguien rechaza al Señor, cuando alguien no es cristiano, cuando alguien no reconoce a Cristo como el Rey Señor de su vida, sin duda, digamos, todo el tiempo está burlándose, tentando, menospreciando al Señor. Y entonces, mirando todo esto, lo que estas personas estaban haciendo con el Señor, entonces, ya en el versículo 43, el Señor le hace recordar a estos hombres que supuestamente leían el Antiguo Testamento, tenían las Escrituras en sus labios, en sus mentes, pero no había un obrar en su corazón. Versículo 43 dice, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama al Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Es una pregunta, ¿no? Termina diciendo, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Entonces el Señor le dice, pues si David le llama Señor, y la pregunta es, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle qué dice más. Si usted presta atención, cuando usted lo mira detenidamente, ellos tenían la oportunidad, todas estas personas que venían en diferentes ocasiones, ¿no? Buscándole un error, una falla del Señor, y ahora decir, Señor, tenés razón, el rey David, ¿no? En una ocasión, él, por el Espíritu Santo, porque sabe este pasaje que está, el Señor mencionó, está en los Salmos, ¿sí? ¿Y cómo estaba el rey David? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y él estaba profetizando la venida del Mesías, muchos años antes. Y el Señor menciona este versículo porque ellos lo leían en la sinagoga. Usted sabe, la sinagoga era el lugar de encuentro de los judaizantes y de todas estas personas que ellos supuestamente eran seguidores de Moisés. Ahora más adelante, entrando al capítulo 23, dice la cátedra de Moisés. Esa expresión cátedra de Moisés era porque se hablaba sobre las leyes de Moisés en la sinagoga. Entonces, en esta oportunidad, en el versículo 46, dice, nadie le podía responder palabra,
ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pero el Señor sí le hizo una pregunta. En el 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Por qué? Porque lleno del Espíritu Santo, el rey David dijo, el Señor dijo a mi Señor. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento Señor era Yahvé, el Adonai, era Jehová. Pero ¿quién era el otro Señor? Era el Hijo de Dios, ¿no? El Verbo encarnado, que ellos están ahí conversando con Él, cuestionándose, tratándose de burlar. Y era la mejor oportunidad de su vida que estos hombres, y todos estos hombres que conocían supuestamente la Escritura, decirles, ya basta, Señor, tú eres el Mesías. Aquí nos rendimos a ti. Pero qué lamentable, no lo hicieron, ¿no? Perdieron la oportunidad, no porque el Señor no da oportunidad. Y hoy el Señor en la actualidad todavía sigue llamando a personas. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, Él es la vida eterna, Él es el Hijo de Dios que tú y yo necesitamos. Si eres un cristiano, qué maravilloso, Cristo está en nuestras vidas, pero si no eres un hijo de Dios, también este llamado para esta gente, como le dijo el Señor dijo a mi Señor. Ahora, nota algo en el versículo 44. Cuando dice la palabra, siéntate a mi derecha, ¿dónde está sentado hoy el Dios, el Cristo resucitado? ¿Dónde está sentado? Mira, quédate ahí por favor. Quédate en Mateo 22 y vamos a buscar la respuesta en su palabra. Vamos a ir al libro de Hebreos. ¿Dónde está ese Señor sentado que dice, siéntate a mi diestra? Vamos a ir a unos libros un poquito más adelante del Nuevo Testamento. Si vemos a alguien que viene la primera vez o la segunda vez y no tiene una Biblia, vamos a ayudarle, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ayudarle a buscar este pasaje, porque no hay cosa más bonita que mirar la palabra de Dios. Acá en el libro de Hebreos, por favor, acuérdate que esta carta fue escrita a hermanos que pues habían salido del judaísmo y estaban siendo perseguidos. Y bueno, en el capítulo 1, por favor, en el capítulo 1 de Hebreos, vamos a ver dónde está ese Señor, ¿no?, que le dijo, siéntate a mi diestra. Muy bien, el versículo 10 de Hebreos dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos parecen, mas tú permaneces, y todos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y aquí viene el versículo 13, la pregunta, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Ustedes saben que en el cielo hay niveles de autoridades. Hay ángeles, serafines, querubines. Pero sin embargo, esta posición especial, ¿no?, acá lo dice acá, ¿a la cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Y quién es este que realmente está, ¿no?, a la diestra del Padre? ¿Quién será? El Señor Jesús, el Alfa y el Omega, ese Cristo que murió y resucitó, y que dice acá, nota algo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una pregunta. Todavía esto no se ha cumplido, querido hermano en la fe, todavía esto no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. Si usted, por ejemplo, es alguien que todavía no es cristiano, todavía no se ha cumplido esto, pero se va a cumplir en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque mientras tenemos la posibilidad de escuchar el mensaje de que no solamente hay una salvación, que Cristo la cumplió, muriendo, resucitando en la cruz del Calvario, y que te puede dar vida eterna y perdón de pecados, Él es el Salvador, que está a la diestra de nuestro Padre Celestial, sentado. Pero dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuáles serán esos enemigos? Bueno, acuérdate que estas personas en el capítulo 22 al final tuvieron la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tú eres el Mesías. Si el rey David, miles de años antes, los salmos ya estaba diciendo que él era el Mesías,
Y ustedes lo leen cada semana ahí en la sinagoga y no lo pueden admitir. Por eso el Señor le dijo, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es Dios de vivos, no Dios de muertos. ¿Y cuándo el hombre murió? Cuando el hombre falló en el paraíso. Desde ese momento su naturaleza está muerta en delitos y pecados. Pero damos gracias a Dios que su voz maravillosa hizo escuchar a todas esas personas que un día tuvieron el privilegio de ver a este Cristo que está enseñando a través de los evangelios. Y le confesaron que Jesucristo es el Salvador del mundo. Hubo hombres como Pedro, hubo mujeres que fueron endemoniadas, hubo un hombre que tenía una legión, hubo un centurión romano que no era judío, hubo diferentes personas que invocaron y confesaron que Jesucristo era ese Salvador, pero que ellos no son enemigos del Señor, son parte del reino de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Pero ahora ponete a pensar por un momento, ¿quién será su enemigo? ¿Quién será su enemigo? Ahí donde estamos, vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Por eso el capítulo 23, cuando empieza a expresar eso, es algo como hace 2 domingos atrás hicimos un recordatorio y mencionamos claramente que era un juicio dedicado a personas que lo habían menospreciado. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Para los que lo despreciaron y para aquellos que lo recibieron y confesaron que Él era el Salvador del mundo, el Mesías. Más adelante dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este creer no es lo que nosotros pensamos en nuestros días. Los que están acaban de llegar hoy en esta noche o en estas últimas reuniones, este creer involucra arrepentimiento y fe. Lo he dicho en algunas reuniones acá. ¿Por qué menciono la palabra arrepentimiento? Porque arrepentimiento, digamos, no es lo que nosotros a veces pensamos solamente de pecado. Es arrepentimiento en el lugar que Cristo debería ocupar. Si nosotros hubiéramos conocido a los fariseos y a los saduceos que continuamente acosaban al Señor y se burlaban y lo menospreciaban, ¿sabes qué tipo de vida llevaban ellos? Una vida intachable. Acuérdate de Saulo de Tarso. Él mismo dice que había sido circuncidado, había obedecido la ley. O sea, viendo una vida moral, estas personas estaban bien. Pero sin embargo, por dentro estaban podridos. Sepulcros blanqueados los menciona el Señor en el Mateo 23. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Es que el arrepentimiento era ya no decirle maestro, ya no era decirle, mira, eres uno más de la cátedra de Moisés. No, Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo, es el Rey de aquel que esperamos. Y eso involucraba arrepentimiento. El que en Él cree, que dice, no es condenado. Pero también involucra fe. Y esta palabra fe no está relacionado a mi fe, no está relacionado a tu fe. Ya hemos hablado en algunas ocasiones que hay fe en las personas que tienen a veces cuando salen a caminar, en un banco, o van y suben en una transportación de un destino a otro. Es una fe que es natural. Pero ¿sabes qué? Esta fe tenés que darte cuenta que viene por el oír la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es oída, no con el oído humano, sino con el oído del corazón, eso significa que todos nosotros tenemos voluntad estando muertos en delitos y pecados, pero podés oír la voz de Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo claramente, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto. Y mira, el ser humano está muerto en delitos y pecados, y para eso Él vino, no para condenar, sino para que el mundo crea en Él. Y ese creer significa oír la palabra de Dios y proceder al arrepentimiento y decir, Señor, Tú eres el Salvador, me arrepiento, ven a mi corazón.
inmediatamente tu ubicación ya no es estar en condenación, como dice acá, que el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y vamos a ir acercándonos un poquito más abajo, por favor. En el mismo pasaje de San Juan 3, y dice las Escrituras en el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor, porque el Señor, hermano, era alguien que Él hablaba y el Espíritu Santo obraba en las multitudes para conversiones. Y en el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vuelve a repetir una expresión similar a la del 18. Pero el que rehúsa creer, esta persona que rehúsa ha tenido la oportunidad como los que estamos leyendo en el capítulo 22. O sea, ellos tienen la posibilidad de haber leído ese pasaje que dicen los Salmos. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Yo te acabo de decir que eso todavía no se ha cumplido, pero no falta mucho. ¿Sabías que Cristo vuelve por la iglesia? Sabemos que después que el Señor venga por su iglesia, comenzarán grandes tiempos de tribulación con la cual no ha habido desde el principio del mundo. ¿Sabías que Jesucristo regresa con aquellos que han sido pasados por el gran tribunal de Cristo y pasan por ese tiempo de recompensa, mientras en este mundo hay un caos? Y el Señor regresa con esos ya resucitados, nada menos para establecer 1000 años. Y todavía no es el fin. Todavía falta ese gran día cuando Satanás una a todas las naciones del mundo para nada menos combatir al Alfa y la Omega, Cristo Jesús. Y ahí, ¿sabes qué? Llegará el momento. Ya después del juicio a las naciones, todo eso. Y todas rodillas se doblarán. Y toda lengua confesará. De los que están en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo. Ahí se va a cumplir hasta que ponga a todos tus enemigos por estrados de tus pies. Qué maravilloso, digamos, que nosotros no tenemos que llegar a esos momentos. Los hijos de Dios, los que muchos estamos acá, le hemos confesado un día, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Cristo. Tú eres aquel que un día alguien nos habló y la palabra de fe nos hizo revivir. Oímos con el oído del corazón, no con el oído humano. Y tu gracia fue derramada, ese don maravilloso, Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y desde ese momento para en adelante. ¿Sabe que nosotros ya no estamos en esta lista que le tiene que decir a estos hombres religiosos hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Si tú eres ese hijo de Dios que ya sabes que Jesucristo no es un maestro, no es un gran sanador o alguien tan mencionado como lo mencionaban, pero es tu Salvador y Señor, sentite privilegiado y gozate en esta noche. Disfrutar la vida cristiana, deleitarte en el Señor y conocerlo más a Cristo Jesús, porque Él tiene muchas riquezas preciosas para los hijos de Dios, ¿sí? A pesar de cualquier circunstancia que vivamos en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Porque dificultades vamos a pasar, dice que a través de muchas tribulaciones los hijos de Dios entraremos en el reino de los cielos. Pero no tenemos solamente una salvación, tenemos un Salvador que está presto para que hombres y mujeres humildes que han creído en Él los rescate en todo aspecto de su vida. Esa es una realidad del cristiano todos los días. Ahora, ¿qué podemos decir de estas personas? Estos sí, ya han muerto muchos de ellos. Estamos hablando de los que estuvieron en ese tiempo, en el capítulo 22. Pero ¿qué ha pasado? Han pasado más de 2000 años. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿hay gente que rechaza a Cristo todavía hoy? Claro que sí. Nosotros en Argentina salíamos a testificar y, mira, estaba hablando por el año 1994. Decíamos que había 10.000 religiones. Hoy, ¿cuánto crees que hay? Pues más de 100.000. Es impresionante eso. La confusión en la cual Satanás
el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos. Y a veces, aunque no queramos creer, dentro, aún de estar en estas iglesias como nosotros que estamos dentro del grupo de bautistas de la doctrina sana, no dudamos que también está la cizaña entre nosotros. Estamos en últimos tiempos. Y muchas personas, digamos, solamente dicen, bueno, yo profeso una fe en Cristo, y después nos damos cuenta en el camino que ha habido una religión y no una relación personal con estas personas. Y ahora cuando entramos a examinar el desprecio de estos hombres en el libro de Mateo capítulo 22, ¿quiénes son los que mataron al Señor? Pues estas personas no pudieron hacer otra cosa por su menosprecio al Señor y a su palabra. Y ahora entramos a este juicio, digamos, que hemos mirado en Mateo capítulo 23. Volvamos. Entonces vemos ahí claramente que esto tarde o temprano, en un futuro no muy lejano, dice que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias a Dios que tenemos el privilegio, por la gracia de Él, que nos ha revelado a través de su Hijo, el Señor Jesús, que Él es el Salvador, es el Señor del mundo y de nuestras vidas personales. Entonces, en Mateo 23, vemos que el Señor aquí expone con franqueza, y hemos hablado de eso, con severidad, a todos esos líderes religiosos. Si usted está prestando atención, ¿quién eran? Los saduceos, los escribas, los fariseos, podemos mencionar otros, los estoicos, podemos dar una lista, pero estos eran los más predominantes en el judaísmo. Ellos eran los que guiaban teológicamente y espiritualmente a la nación. Imagínate, qué esperanza tenía esta nación. Por eso hay que orar por la nación de Israel. Jesús dirá el Padre, mis hijos ya buscan.